Mi nombre es Nidale González, formo parte del equipo número 2 y me corresponde presentar la teoría marxista. El marxismo es conocido como una teoría científica que expresa los intereses históricos y revolucionarios del proletariado como clase social. Esta doctrina fue influenciada por Karl Marx, quien fue un filósofo, periodista y revolucionario alemán de orígenes judíos, fuertemente influenciado por otros autores como Hegel, Feuerbach y el movimiento utópico francés, así como los teóricos clásicos de la economía. También se conoce a esta doctrina marxista como este conjunto de teorías elaboradas por Marx y Hegel, que se desarrolla en un amplio movimiento social articulado inicialmente en torno a las reivindicaciones revolucionarias del proletariado. A diferencia de las teorías burguesas, no tiene como objetivo la descripción objetiva de la realidad social. Por lo contrario, desarrolla un análisis crítico de la misma para contribuir a la superación de un orden social más humano. Está guiada por ideales políticos de igualdad económica y la justicia social. A su vez, está articulado sobre la base de concepción fisiológica al hablar del materialismo dialéctico y un enfoque metodológico cuando hablamos del materialismo histórico. En esta se concluye que la emancipación del proletariado debe ser obra del mismo proletariado. El objetivo principal o base fundamental del marxismo consiste en modificar el orden social burgués que se basa en la explotación del hombre sobre el hombre, apelando fundamentalmente al conocimiento científico de las tendencias de la historia y las leyes del cambio social. Esta está fundamentada en tres pilares, que son la filosofía clásica alemana, la economía política inglesa y el socialismo utópico francés. Finalmente, Hegel llega a la conclusión de que es inevitable la transformación de una sociedad capitalista a socialista. Y finalmente, para dar respuesta a la interrogante dada en esta asignatura en cuanto a la influencia de las teorías que han influido en Venezuela en los últimos años, yo considero, desde mi perspectiva, que el socialismo del siglo XXI obviamente no debe renegar de la herencia del más alto pensamiento humano, pero también debe estar incluido el pensamiento marxista, tal como sucedió con el socialismo europeo. En este sentido, como ejemplo de ello, está reflejado en nuestra Carta Magna vigente desde el año 1999, queda fielmente plasmado en su segundo párrafo del preámbulo, en el cual establecen los fines supremos de esa Constitución, tales como son democracia participativa y protagónica, multiétnica, habla de los valores de la libertad y la independencia, paz y solidaridad, entre otros. En este se establecen, por supuesto, los principios fundamentales de este socialismo, que reviste una importancia vital en la transformación de la sociedad venezolana hacia esos fines, y por supuesto que está presente en manifiesto el pensamiento marxista. Por su atención, muchas gracias. Buenos días. Mi aporte expone desde el comunismo. Según la teoría, el comunismo es una forma de organización social y económica, también considerado como una teoría o una ideología política, en donde está la abolición de la propiedad privada y la eliminación de las clases sociales, donde los principales recursos pertenecen a la comunidad y no al individuo. El fundador fue Karl Marx y Friedrich Engels, en donde ellos, de querer analizar la sociedad capitalista, pues comenzaron a darse cuenta que a pesar de que había un gobierno constitucional, existía mucha corrupción, y a pesar de que tenían recursos, no había fluctuación de la economía. También la abundancia no evitaba los barrios marginales y no se evitaba la caída en la sociedad. El comunismo, según sus creadores, permite el reparto equitativo, donde el trabajo va en función de la habilidad y los beneficios van en función de la necesidad. Se dice que no necesitan legisladores, por lo tanto no hay la necesidad de un gobierno coercitivo,
y ellos luchan por medio de la revolución para lograr la abolición de la propiedad privada. Y la responsabilidad de satisfacer las necesidades del pueblo recae sobre el Estado. Ciertamente hoy en día Venezuela, y disculpen si esta opinión es muy personal, el comunismo ha influenciado en los últimos 17 años. Podemos ver cómo las industrias o las empresas privadas han sido tomadas por orden del gobierno, por los trabajadores, para que puedan hacer el manejo de la empresa. También podemos ver en donde existe la lucha sobre las clases sociales, existe la necesidad y existe la ideología de que todos somos iguales, de que ser rico es malo y de que el beneficio tiene que ser equitativo para todos. Y esto muy, según mi opinión, no es lo que se necesita. El comunismo no es, a pesar de que el comunismo nació por el capitalismo, no es lo que se necesita para llevar un país. Como un ejemplo, tenemos a Cuba. Tenía 50 años dormida, 50 años que no fue una isla que se fue hacia atrás. Bueno, esta es parte de mi exposición, espero que les haya gustado. Hola, mi nombre es Nairobi Santoyo Freite y formo parte del grupo LOT y voy a hablar del innaturalismo. El innaturalismo es una corriente filosófica que defiende la superioridad del derecho natural sobre el derecho positivo. Es decir, que las leyes son propias de la naturaleza humana o lo que es lo mismo, el hombre, por el hecho de existir, tiene una serie de derechos y el Estado no puede coartar esos derechos. Los inicios del naturalismo comienzan en Grecia con la teoría sobre el derecho natural de Platón, Aristóteles y Sócrates. Estas teorías se continúan desarrollando durante la época romana. El naturalismo se puede dividir en escolástica y racionalista. El primero se fundamenta en el derecho natural nacido de una divinidad. Tiene su máximo exponente en Santo Tomás de Aquino. En este se apoya en el siguiente ejemplo para darle validez a sus ideas. El ser humano tiene derecho. Los indios de las Américas son seres humanos. Por lo tanto, como los indios son seres humanos, tienen derecho. Mientras que el racionalismo se basa en el uso de la razón y la libertad del ser humano. Sus autores más importantes son Hugo Grocio, Kant y Locke. Ellos sostienen que existen principios morales básicos que se pueden acceder a ellos por la razón y la indagación científica. No niegan la necesidad de un derecho positivo sujeto a la autoridad competente del Estado, pero ese derecho positivo debe estar inspirado en el derecho natural. Con respecto a la pregunta de las teorías que han influido en Venezuela durante los 20 años, bajo mi punto de vista, el más importante es el comunismo. Como ejemplo, podemos destacar las expropiaciones de empresas para concentrar en manos del Estado la totalidad del tejido productivo del país. Eso es todo. Gracias. Buenos días, mi nombre es William Torres y yo le voy a hablar un poco de lo que es la teoría pura del derecho de Hans Kelsen, el alemán. ¿Cuál es la particularidad? En primer lugar, surge como una contraposición de lo que es el derecho natural. Les recuerdo a ustedes, estimados compañeros, que la filosofía es una sucesión o una contraposición de un pensamiento anterior al otro. Un filósofo contradice lo que dice un filósofo, no porque este último tenga la razón, sino que porque de esta manera ellos buscan encontrar la verdad. Es por ello que es necesario que el aprendiz... Mi nombre es Lilia Luis Rodríguez, formo parte del grupo LOT y mi tema a desarrollar es el realismo norteamericano. A mediados del siglo XX,
comienza el surgimiento y apogeo del realismo jurídico norteamericano. Se presenta con este nombre las teorías de un grupo de estadounidenses que forman parte de la historia de este movimiento. El realismo norteamericano tiene como propósito alcanzar la reforma legal liberalizadora, que en algunos casos se presenta con índole constitucional y otras de tipo legal. Sin embargo, una de sus principales consecuencias resulta del provocar un profundo cambio en el pensamiento del derecho. Algunos juristas, abogados y jueces, entre otros, se vieron inspirados por estas fuertes críticas, estuviesen de acuerdo entre ellos o no. Se vieron la necesidad de revisar y modificar sus teorías y prácticas. Así, esta contracultura que se da en el derecho norteamericano como un movimiento de revuelta contra las formalidades, donde se manifiesta sus insatisfacciones por los métodos aplicados principalmente en la ideología políticas que se presentaban en aquel momento. Es una nueva corriente de pensadores que desarrollaban sus ideas en un entorno de concepción fundamental o instrumental del derecho, que coincidía con expresiones progresistas del pensamiento político, del pensamiento crítico alternativo, de la cultura jurídica norteamericana. Sobre la pregunta de cuáles de las teorías ha influenciado en Venezuela en los últimos 20 años, en mi opinión, creo que ha sido la comunista, ya que es el sistema que el Estado ha estado empleando cuando ha ordenado las expropiaciones de muchas empresas para tomar ellos los dominios, donde sabemos que sus funcionamientos y sus manejos no han salido como ellos esperaban o ellos propusieron. También sería donde el gobierno, ¿verdad?, espera obtener la mayoría de los ingresos que se generan. Por ejemplo, las empresas bolivarianas del puerto, donde el Estado se queda con un 60% de esos ingresos y las empresas privadas solamente un 40%, donde tienen que pagarle a sus empleados, y otras empresas que funcionan dentro de la bolivariana de puertos. En mi opinión, esa será la teoría que más influye en Venezuela. Eso es todo de mi exposición.